eh, por autoestima? Pues, ¿Qué es lo que usted entiende? Con sus palabras, no se ponga a inventar cuestiones científicas, simplemente quiero saber qué opina usted que es la autoestima. Señor Manuel, buenos días. pues, profe, yo digo que autoestima se entiende como se siente una persona referente a otra. O sea, usted dice, en otras palabras, creerse diferente de los demás. O sea, en su manera de O ser, en su sea, persona. ¿Qué opina, señorita Evelyn? Es el aprecio que se tiene de uno, de sí mismo. ¿Alguien que colabore, señor Wilhelm? ¿Qué opinión tiene? O el señor Manuel, ¿qué opina sobre qué es la autoestima? La autoestima. A ver, ¿qué considera usted que es la autoestima? Bueno, entonces vamos a ver una página aquí para que entienda qué podemos ser el significado de autoestima. Bien, ¿ya la están apreciando en la imagen? ahora sí. A ver, sí, la están apreciando. Sí. Ok, vamos Sí. a agrandar un poquitico más para que usted entienda qué es la autoestima. Valoración, percepción o juicio positivo o negativo que uno se hace, que hace una persona hacia sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Normalmente, cuando tiene uno una autoestima normal, alta, por decirlo así, porque hay un... Entonces uno se acepta como es. Sin embargo, cuando usted le pregunta qué es lo que no le gusta de usted, entonces comienza, no, que no me gustan los ojos, que no me gustan mis piernas, que soy muy bajito, que soy muy alto, que soy muy gordo, que soy muy blanco. Entonces, yo le pregunto, si en la definición dice que la percepción o juicio positivo o negativo que una persona tiene de sí misma, entonces, si uno se acepta, o ese es el valor que uno tiene hacia uno mismo, ¿por qué entonces tiene que sacar a relucir esas cuestiones negativas de uno mismo? Entonces, yo considero de que uno tiene que manejar un tipo de autoestima muy media, por decirlo, intermedia, ¿ya? Entonces, en cuestiones de la autoestima, yo considero que el juicio negativo, ¿ya? No debe ir. Esa es mi apreciación. ¿Por qué? Porque uno tiene que aceptarse tal como es, como lo dio, Dios te mandó, como naciste, de pronto con situaciones que no esperaba, pero igual eso es aprenderse a querer a sí mismo con todo lo que eso implica. Bien. Ahora, en otras palabras, según la psicología, y estudiada por diversos, dice que es el valor, en términos generales, el valor que una persona se da a sí misma. Entonces uno tiene que aprenderse a valorar, aprenderse a querer, a decir, hombre, yo soy así y salir adelante. Ahora yo le hago una pregunta. A ver, señor Manuel, ¿por qué que usted cree que la autoestima es una necesidad, una poderosa necesidad humana? Le explico. ¿Por qué la autoestima es una poderosa necesidad humana? Para así tener nuestras emociones o sea, no tan elevadas, pero tampoco tan bajas. Y ¿cómo es que es? ¿Verdad? ¿Cómo es que es esa palabra? Y aceptarnos como Dios nos mandó al mundo. Bueno, tú dices, pero yo estoy preguntando, bueno, le vuelvo y le repito la pregunta, ¿por qué se considera la autoestima una poderosa necesidad humana? A ver, señor Pedro. Señor Pedro. ¿Quiénes te hablan? Bueno, entonces, señorita Evelyn,
¿por qué considera usted que la autoestima es una poderosa necesidad humana? Tampoco está Evelyn en línea. A ver, ¿qué me dice? A ver, recuerde que también eso influye en la calificación final, la participación. A ver. Sí, señor Manuel, ¿qué opina usted, pues, sobre por qué se considera que nuevamente, por qué le revierto? Sabiendo que la necesidad es algo que tú necesitas suplir. Entonces, ¿por qué la autoestima es una poderosa necesidad humana? Bueno, pues. A ver. A ver. No, yo sigo con lo mismo, profe, porque yo pienso que es importante para el ser humano, porque ahí puede también llegar las emociones y no podemos ofender a la gente por el defecto que ellos tengan, porque nosotros también tenemos defectos y todos somos diferentes. Ahora yo le hago una pregunta, ya que estás ahí. ¿Usted cree que la autoestima es necesaria para conseguir las metas y objetivos? Claro, profe, claro. Entonces porque si tenemos la autoestima, o sea, no tan elevada, pero tampoco tan baja, o sea, como bien dice, estándar, nosotros podemos confiar en nosotros mismos para así progresar y salir adelante. Entonces, señor Pedro, y le vuelvo y le pregunto, ¿entonces usted considera que la autoestima genera confianza? ¿Una alta autoestima genera confianza? Señor Pedro. Sí, dígame, sí. ¿Sí que? Sí genera. Dame la razón. Pero ¿por qué razón considera usted que genera confianza una autoestima alta? Porque, o sea, si tú tienes obviamente el autoestima baja, o sea, ¿qué razón vas a tener para ser una persona, para sobresalir delante de los demás? O sea, si tienes la autoestima baja, obvio, vas a estar mal. Bien, entonces mira que dice aquí lo que dice que la autoestima está relacionada con la autoimagen. Es decir, esa imagen, esa percepción de que usted tiene de su propia imagen, que es el concepto de uno propio. Y la autoaceptación, que es reconocer sus cualidades, sus defectos. Ahora, la forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes externos o el contexto en el que se encuentra el individuo. Por ejemplo, el ambiente, la comunidad, el sitio donde te relaciones, por lo menos el colegio, el instituto. ¿Ya? Entonces, viene una pregunta muy importante. ¿Usted cree que durante la formación, la edad de la formación de la autoestima nace con el individuo o se desarrolla a partir de los 5 años? A ver, ¿qué dice? A ver, una de las niñas que no la he escuchado. ¿Cómo? A ver, al Diani, al Sate, está por ahí. Buenos días, profe. Muy buenos días, señorita. ¿Cómo amanece? Bien, gracias. Bueno, yo creo que la autoestima se desarrolla, para mí no desde los 5 años, sino desde el inicio de la vida de los niños, dependiendo de el valor que nosotros le damos y lo que nosotros le demostramos a nuestros hijos. No sabía qué más decirle realmente sobre los 5 años. Ah, bueno, entonces, ¿usted está de acuerdo en que la autoestima viene con los genes o se desarrolla a partir de los 5 años? Es que no entiendo el tema de los 5 años, porque yo pensaría que a partir del año yo le enseño a mis hijos el valor de la autoestima, no a partir de los 5 años. O sea, yo no determino una edad en la que el niño debe aprender. Sí, exactamente, pero yo lo que te quiero decir es que tú me estás dando a entender que si le está enseñando desde el primer año significa que él nace con la autoestima. Eso es lo no, yo se lo estoy enseñando, los niños no saben qué es autoestima. Yo se lo enseño, yo le enseño a un niño a quererse, yo le enseño a un niño a valorarse, a confiar en sí mismo. Bueno, entonces yo le hago una pregunta. Si una madre en estado de embarazo, ya, la señorita Alice Bolívar dice que desde que nace, estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué razón?
si tú estás embarazada, o no, vamos a hablar de otra chica que está embarazada y tiene una autoestima baja, que todo la afecta, que todo le causa dolor, ¿usted cree cómo van a ese niño con qué sentimientos van a hacer? ¿Van a ser con unos sentimientos normales o vas a percibir lo que la madre está sintiendo? Recuerde que los niños dentro del vientre materno sienten todo lo que la madre está manifestando. Entonces traslada ese sentimiento entonces la autoestima tiene un origen totalmente del nacimiento. Ahora que usted, en ese caso, como madre, le está enseñando desde el primer año, hasta los 5 años es cuando se desarrolla, es decir, usted lo va a educar, pero porque usted tiene otra percepción. Pero si una madre no tiene esa percepción, el niño va a nacer con falta de quererse a sí mismo. Ahora, si usted en el 5 años comienza a decirle al niño que es un bueno para nada, lo maltrata de esa manera, ¿usted cree que cuando llegue al adolescente, cómo será su autoestima? ¿Alta o baja, señorita? Claro, baja. ¿Ah? Baja. Entonces ahí está, el niño nace porque viene con los sentimientos de la madre, porque si la madre es una niña que es feliz, alegre, el niño nace contento. Pero si es todo lo contrario, no hay madre que a veces rechazan a sus hijos, y en algunos casos los niños nacen con autismo. ¿Por qué? Porque se sienten rechazados, porque ellos perciben el rechazo. Entonces ahí está la cuestión. Entonces yo considero que el origen de la autoestima nace con los genes, pero se desarrolla en la medida que usted lo vaya educando. Pero el máximo desarrollo, cuando ya entiende el valor y el origen de la autoestima, como tú dices, es a partir de los 5 años, es decir, cuando entra la segunda infancia intermedia, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, eso nos lleva a otra pregunta, que quisiera que una de las otras niñas, por lo menos el señor Luis Albor, que está en pantalla, el señor William Pretel, que no han participado. Entonces, le hago la pregunta, ¿el niño a esa edad necesita de a los 5 años sentir frustraciones? ¿O es contraproducente que un niño de 5 años en adelante sienta frustración? Profe, la verdad yo pensaría que para que un niño de 5 años necesite frustraciones, la verdad, eso sería contraproducente para él, dado que afectaría su autoestima y su confianza en sí mismo. Aparte de eso, podría darle complejos para decirse al mismo, no sirvo para nada, no voy a hacer nada en la vida, y puede incluso llegarlo a que él se autoinflija daños, se corte, se mete en malos pasos, se drogue, todo. Exacto, que no. Pero entonces yo le vuelvo y le pregunto, o sea, me encanta su respuesta porque es muy concisa, pero le pregunto, entonces, usted dice que el niño bajo ninguna circunstancia necesita que tenga una frustración, o sea, que eso sería contraproducente. Entonces, eso es lo que tú me estás diciendo, o sea, de raíz, no. Tal vez yo no empecé mal, pero lo que yo digo es que no se debe empezar a atacar al niño, empezar a decirle, sino que también, por ejemplo, si hace algo mal, algo que no debe hacer, sí se le debe reprendar, o sea, sí se le debe regañar, decirle, pero no hasta llegar a un punto extremo de empezar a insultarle y tal, sino decirle y recalcarle que eso no se debe hacer. Bueno, entonces tú dices que eso, pero veremos qué es la palabra frustración. La frustración es aquello que tú quieres y que no puedes y no recibes, o sea, te queda como decir, o cuando tú realizas algo y no te sale y tú te frustras. Ya. Según la psicología, no lo digo yo, Nicolás Acosta, soy su profesor, dice la psicología, que es necesario, creo que la señorita, déjeme ver, señorita Well dice de que se desarrolla exacto, bien. Lo que quiero decir es que es necesario que el niño, desde muy pequeño, desde esa edad en adelante, sienta frustración. La razón por qué. Porque cuando llega al estado de adultez, comenzando, y no ha aprendido a frustrarse, no sabía manejar la frustración, le va a ser difícil salir de esa situación.
¿Por qué? Porque a veces cometemos el error, digo error, porque yo también soy padre, bueno, ya hace rato, ahora estoy otra vez haciendo ese rol de padre de niña pequeña, pero no darle las cosas que ella pida. La razón, porque se va a acostumbrar a que todo se lo den. Y el día que no se lo dé, puede pasar dos cosas, armar una pataleta del Señor Dios mío, y entonces se va a sentir mal. Entonces hay que entenderle que no todas las cosas se le pueden dar, aunque se pueda dárselas, si se tienen los medios económicos, tiene cualquier juguete. Porque la verdad es que hay que enseñarle el valor de las cosas. Por favor, dar el audio. Entonces, es necesario que el niño se frustre. ¿Por qué? Porque más adelante ellos van a poder salir adelante ante cualquier situación adversa que se les presente a partir de cierta edad. Bien. Dice, ¿cuáles son los tipos de autoestima? Normalmente conocemos dos tipos de autoestima. La autoestima alta y la autoestima baja. Pero hay dos tipos de autoestima. La autoestima intermedia y la autoestima vulnerable. ¿Cuál es la vulnerable? Normalmente nosotros sufrimos una autoestima vulnerable cuando se presenta, cuando se ha perdido en un momento dado una situación, terminar una relación de años o si no, la pérdida de un ser querido. Normalmente tenemos una autoestima alta, pero ante esa eventualidad y esas situaciones nos pasa eso. Se nos convierte en una autoestima vulnerable. Somos vulnerables porque los sentimientos, recuerde que habíamos dicho de que era en esta parte que decía que hablaba sobre nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias. Entonces son aspectos negativos externos que nos hace bajar la autoestima. Y la intermedia es aquella en la cual de pronto usted, dentro de su rol de estudiante en la institución, muestra que eres alegre, contento, buena gente, buena onda, como dicen, pero en realidad, en otros aspectos, eres todo lo contrario, tienes una autoestima baja, entonces se maneja una autoestima intermedia. Dentro de esa autoestima alta, hay un pequeño problema cuando se genera demasiada confianza y la persona ya genera un tipo de egocentrismo, es decir, ya no es una persona, sino que comienza a mirar a los demás por encima del hombre. Ahora, en la autoestima alta, dice las personas, se caracterizan por tener mucha confianza en sus capacidades. De este modo, pueden tomar decisiones, asumir riesgos y enfrentarse a tareas con alta expectativa de éxito. Esto se debe a que están aquí misma y ven todo de una manera positiva. Yo en lo particular, generalmente las cosas hay que manejarlas siempre de un modo positivo, a pesar de que las circunstancias muestren otra cosa. Porque si usted no aprende a manejar el positivismo, mejor dicho, más negativo que el positivismo, se tiene problemas en tu autoestima. A medida que nuestra autoestima alta sea mayor, nos sentimos mejor preparados, con mayor capacidad y disposición para realizar diversas actividades y tendremos mayor entusiasmo y ganas de compartir con los demás. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de aquí tienen miedo de hacer exposiciones en un salón de clase? A ver, vamos a trabajar de esto. ¿Quiénes les causa miedo a hacer exposiciones? Tal vez miedo no, profe. Entonces, ¿qué? A ver. Dice. A ver, ¿qué dice, señor Pedro? A mí antes me daba temor pasar al frente, pero ya no, o sea, de un momento a otro no. Ya cuando tú pones confianza con las personas, ya no, claro. O sea, como dice el señor William Pretel, que es miedo escénico. Sí, pero es que el miedo escénico está ligado a esa autoestima. ¿Por qué? Porque recuerde que entre las cuestiones de la autoestima es esa, la falta de confianza. Normalmente, eso va ligado. Esa cuestión de que nos cuesta trabajo hacer exposiciones frente a los compañeros porque de pronto se van a burlar o porque no van a prestar atención. Entonces,
son cuestiones que, aunque usted no lo vea y tiene que analizarlo, usted tiene que ver que tiene una autoestima de pronto intermedia. ¿Por qué? Porque de pronto en esa situación es un agente externo, por decirlo así, ¿ya? Un agente interno, de manera que le afecta a usted su autoestima. Usted se vuelve temeroso. Yo considero de que uno tiene que enfrentar las cosas de una u otra manera, y menos ese miedo escénico. El señor Luis Albor dice que con la práctica eso se pierde, es cierto, pero es que si ustedes nos dan cuenta que a veces decimos los docentes, decimos, vamos a hacer en el primer día de clase, vamos a hacer exposiciones en este módulo, todo el mundo se asusta, le da miedo, comienza a murmurar, ¿no? Ay, profe, que eso para qué, que no. Yo considero de que por lo menos, te lo voy a decir de esta manera, yo sufría de ese miedo escénico. Desde que está en el bachillerato, llegué a la universidad y esa cuestión. Yo le hago una pregunta, si yo no hubiera podido superar ese miedo escénico de estar frente a un público, ¿usted cree que podría ser docente? Yo creo que no. No. La verdad ¿Sí? No, profe. No. Entonces, ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que tienen ustedes aquí? ¿Qué es lo que el programa de ustedes? Auxiliar de sistemas informáticos. Bueno, supongamos que... Bueno, el que fuere, supongamos que está en una empresa. Usted durante su estadía en el sistema no pudo dominar hacer una presentación, una exposición. Ya, siempre se negaba y prefería que le colocaran 0 a que hacer el intento. Si a usted le toca hacer una presentación delante de cierto grupo de personas, dueños de la empresa, sobre lo que está estudiando, por lo menos sobre el auxiliar administrativo y cuestiones así, o que se están estudiando recursos humanos, hacer una exposición sobre el tema que le manda a hacer el jefe, ¿usted cree que lo va a poder hacer? Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que hacerlo, porque si no, entonces le puede costar trabajo, pero entonces le va a costar ¿qué? Trabajo. Entonces, uno tiene que enfrentar los miedos, así como yo enfrenté para poder, ser docente, tuve que enfrentarlo. No crea que yo tuve que trabajar en eso, ¿ya? Y es porque mi meta y mi objetivo era ser docente, ¿ya? Pero tenía ese pequeño problemita, que era de miedo escénico. Entonces, la autoestima, por eso yo le decía que la autoestima es una poderosa necesidad humana. ¿Por qué? Recuerde que la necesidad humana es aquello que tú no tienes y que tienes la sensación de satisfacerla. Bueno, entonces la autoestima te ayuda a eso, a sacar adelante y a conseguir tus metas y tu objetivo. Una persona con autoestima baja difícilmente lo va a alcanzar. Por eso cuando veamos el jueves o en un momento de pronto, si nos da el tiempo, los mecanismos para elevar la autoestima, entonces sabrán qué es lo importante de eso. Bien, vamos a seguir. La autoestima baja, se pueden sentir personas, lo que dije yo, inseguras, insatisfechas, sensibles a las críticas. Eso es lo que yo decía, de pronto usted no se paraba al frente porque decían que de pronto le iban a reírse, de pronto le iban a criticar, de que de pronto se iban a burlar, entonces eso hay que enfrentarlo. Otra característica de las personas es que puede ser que la dificultad de mostrarse asertiva, es decir, de reclamar sus derechos de una manera adecuada. Es decir, aquellas personas que tienen autoestima baja, le cuesta trabajo mostrar lo que realmente sienten, mostrar lo que realmente desean. ¿Por qué? Porque todo lo quieren hacer de una manera, de reclamar las cosas de una manera inadecuada. Entonces, eso es lo que tiene la autoestima. La baja autoestima también puede derivar por razones como, por ejemplo, la valorización que hacemos hacia nosotros, la opinión que tenemos de nuestra personalidad, nuestras creencias, entre otros. Del mismo modo, en ocasiones puede tratar de agradar a los demás para recibir un esfuerzo positivo y de esta manera aumentar la autoestima. Bien, resulta que para la autoestima hay unas condiciones básicas, ¿ya? Unas condiciones básicas para uno que generan la autoestima. Entre ellas está la primera, que es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia hace referencia al tipo de familia donde uno se desarrolla, al tipo de padres, hermanos que uno cuenta. Eso es muy importante para el desarrollo de una persona. Ahora, cuidado, pero
Eso es en una familia funcional donde todos se quieren, todos se aman, y que aquellos que tenemos problemas con nuestros padres, que no nos entienden, o que tengo un padre y una madre que no está interesada en mí, ¿cómo puedo yo sentirme bien o tener una autoestima alta? Lo que pasa es que eso va ligado a su parte interna, a los sentimientos que usted tiene, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho. Si usted llega, por más que sea la situación, usted tiene que querer a su familia, indistintamente, porque eso le va a crear a usted conflicto interno. Al crear el conflicto interno, sus sentimientos y su autoestima estarán por los suelos. O sea, tendrán una autoestima baja. Ahora, normalmente, aquel que se quiere superar hace el esfuerzo y llega a ser alguien. Generalmente yo considero de que uno tiene que mostrarle a aquellas personas que a veces no confían en uno, mostrarle de lo que es de lo que usted vale, ¿ya? Y para eso usted saca a relucir su autoestima. Yo voy a conseguir las cosas. Pero hay personas que se atrancan en eso porque no son capaces, entonces ahí entra la frustración, entonces como nunca se frustró de pequeño, entonces se le hace difícil entonces salir adelante. Entonces, el sentido de pertenecer es eso, uno tiene que querer a su familia indistintamente, sea buena o mala, así lo dice la palabra dice, amarás padre y madre, si son buenos, no dice eso en la palabra, dice, serán larguras de años, no especifica si son buenos o son malos los padres, ¿ya? Entonces uno tiene que honrarlo de todas maneras. La otra condición básica que se necesita es el sentido del poder, pero no es el poder económico ni el poder adquisitivo, sino eso que usted tiene para conseguir sus metas y objetivos. Normalmente uno tiene derecho a ser feliz. Usted no se puede dejar robar la felicidad de nadie, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque usted, ese es un derecho que le va a ayudar a conseguir sus metas y objetivos. Ahora, hay otra condición básica, que es la de cuando uno con los hijos imitan a sus padres, por lo menos son policías, bomberos, médicos, los hijos quieren emular lo que es el padre. Bueno, en el caso mío, que soy odontólogo, ninguna de las dos niñas quiso seguir el camino de la salud, siguieron el camino de la ingeniería. Sin embargo, ahí están con el apoyo. Entonces, para que esas condiciones básicas que uno tiene que van a ayudar mucho a los niños a elevar su autoestima. Por eso es contraproducente, como yo decía, una retroalimentación de que cuando un niño entre los 5 y 10 años es muy importante que se le enseñe que pueden conseguir las cosas. Es decir, tú puedes aquello, vamos adelante. ¿Por qué? Porque eso le va a generar confianza desde muy temprana edad. Ahora, si usted por el contrario, en un futuro siendo padre y comete el error de no darle el valor y decir que bueno para nada, él va a quedarse con ese pensamiento y no va a llegar a ningún lado. Es decir, como dice el señor Pedro Llanet, hay que darle el apoyo al niño, indistintamente a la situación en que se presenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo de esta manera, vamos a hacer un caso puntual. Cuando mi hija estaba en el bachillerato, le fue mal en unas que le hicieron, llegó, se puso a llorar y le pregunté por qué razón lloraba y yo le dije, vamos a buscar la explicación a ese fracaso. No, con llorar no vas a remediar nada. Entonces, no, es que yo no estudié. Bueno, entonces, si no estudiaste, no veo la necesidad que tengas que llorar. Lo que tienes que hacer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Le pregunté yo, no, tengo que estudiar para la próxima. Sin embargo, ocupó el puesto 20. Claro, la frustración de ella era tremenda porque una niña que siempre está en los primeros 4 puestos. Cuando volvió a hacer la oportunidad, llegó contenta, pero seguía frustrada. ¿Y es por qué? Porque es que yo quería el primer lugar, ocupó su cuarto, donde siempre yo le dije que este lugar siempre ha sido el tuyo, siempre estás mantenido en el 4.º lugar, ¿no es? ¿Por qué? Porque tienes niñas que son más inteligentes que tú, pero sin embargo hacen el esfuerzo. Entonces uno tiene que apoyarlo a los niños. Entonces en ese caso vea que yo no la regañé, yo no le di esto, le busqué el problema que tenía y ella dijo, no, es que no estudia, y eso es lo que sucede con nosotros. Porque yo les pregunto ahora, y vamos a hacer esto,
A ver, ¿quién de ustedes en el último año leyó un libro? O al principio, o en este año ha leído un libro, o comenzó a leer un libro. A ver, ¿quién dice? A ver, sin pena, no, profe, yo no leo ninguno. La Biblia El no último cuenta. libro que leí, profe, Ojo, fue la Biblia no cuenta. leí. ¿Ah? A ver, que la Biblia no cuenta. La Te cabaña, ríes. el último que leí. Ay, ¿cuándo lo leíste, señorita Alzate? Terminando noviembre. Noviembre del año pasado, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bueno. A ver, ¿quién más leyó un libro? No, A ver, ¿quién? ¿Un libro completo? Creo nada, que yo no. por el silencio de los demás, creo que no. Usted sabe la importancia de leer un señor Luis Albor dice WhatsApp, ¿me puede explicar qué es eso? Me perdona que me queda un poco fuera de base. Realmente me gusta leer O es... sea, WhatsApp eh, es como una aplicación donde personas aficionadas a la escritura pueden ajá. subir su Leen- libro son libros que están en línea. ¿cómo es? En línea. Bueno, Gente yo le voy a aficionada hacer que una escribe. cuestión. Yo le doy una cuestión. Yo, ya sí, por lo menos, yo particularmente, yo respeto mucho ese tipo de lectores de leer ¿cómo es? En línea. A mí me gusta tener un libro en la mano, que yo lo palpe, que lo sienta. ¿Por qué? Le voy a decir la razón. Esa experiencia propia no tiene que ver con la experiencia alemana. Porque yo teniendo el libro, yo me asocio, me involucro en lo que estoy leyendo. ¿Ya? Es decir, vivo al personaje, por decirlo así. Porque esa es la idea. Que uno se sienta viendo la trama ¿cómo es? Del libro. En cambio, en una pantalla de un computador o de un móvil, pues no es lo mismo. O sea, porque primero que todo, el cansancio de la vista es tenaz, ¿ya? Por la luz. En cambio, en un libro, usted se va a la luz natural del sol, donde ya sombra a un lado, y usted lee un libro tranquilamente. Y bueno, esa es mi experiencia. No voy a hablar por la experiencia de los demás, pero a mí particularmente me gusta leer un libro que tenga en las manos, o sea, lo compro y que yo pueda sentirlo. Entonces, esa cuestión de aplicaciones, por eso, pues, no es que sea mi fuerte, hemos dicho, honestamente nunca lo he hecho, nada más le dije porque no me llama la atención. Pero sí, de todas maneras, eso es bueno que lean, así sea de ese medio, pero por lo menos se consigue. ¿Por qué? Porque eso ayuda a usted a mejorar su léxico, es decir, a conocer nuevas palabras. Si tiene problemas de ortografía, usted lo va mejorando. Bien, ahora, ¿quién de usted en el último año, cuál ha sido su mejor logro? Porque estamos hablando de autoestima. Autoestima tiene que ver eso, es el entusiasmo de leer algo, si has leído un libro, y de conseguir una meta objetivo. Entonces, del año pasado o este año, ¿cuál ha sido su mejor logro? A ver, Manuel, ¿cuál ha sido su mejor logro? Ya, profe, yo creo que, güey, nada, no he tenido hasta el momento en este año ni el año pasado. ¿El qué? ¿Pero cuál es su mejor logro? A ver. Graduarme. Yo creo que voy a graduarme del bachillerato. Exactamente. El señor Luis Albor dice que aguantarse la cuarentena. Me imagino que de pronto, si lo dice porque le gusta estar en la calle, ¿ya? Pero de todas maneras, usted tiene que pensar, la niña dice, bueno, mi mejor logro, por lo menos la señorita, a ver, señorita Aldiani, ¿cuál es su mayor logro hasta este año? La señorita Evelyn dice que su mayor logro es que ha sacado, ¿cómo es? Sus módulos con mayor notas. Eso también es un logro, ¿ya? Entonces creo que para que siga con la misma dinámica. A ver. A ver, señorita Alzate, ¿cuál es su mayor logro? Profe, hasta el momento haber culminado 2 módulos en menos de un mes. Este año, ese es el logro de este año, que me dieron durísimo. ¿Por qué? Este año. Porque tuve que ponerme al día con un módulo que tenía retrasado y era el de informática y el de cultura. Y ambos fueron durísimos, me dejaron agotada.
pero por lo menos lo sacó adelante y eso fue un logro, o sea, comenzar retrasada y terminarlo en el tiempo establecido. Entonces, para que usted mire, le voy a decir una cuestión. Cuando uno tiene, no solamente es valorarse en el sentido como persona, uno con su autoestima tiene que ver qué es lo que está haciendo de su vida, qué es sus planes a futuro, ya dentro de los próximos 5 años, 10 años y de pronto los 15 años. Cuando veamos la parte de el proyecto de vida estratégico, normalmente en ese proyecto, si usted dice un proyecto de vida, entonces siempre estamos acostumbrados a decir que la misión, la visión, quién soy yo. No, ese proyecto de vida ya está, por lo menos para mí, ya está mandado a recoger. Yo tengo otro proyecto que tiene que ver básicamente con su carrera profesional, ¿ya? ¿Qué es lo que le va a ayudar y qué es lo que tiene que eliminar? ¿Ya? Porque eso al fin y al cabo, la parte de lo que es ya la parte como de casarse, de tener hijos, ya es una parte muy, muy personal y que eso va, y de si usted depende mucho de lo que usted haga en su vida. Bien, de todas maneras, ahora, en el cuestiones para que entienda, no crea que todo dentro de la autoestima es bueno. Hay una consecuencia negativa que genera una autoestima baja, que se llama el sexismo. A ver, ¿quién me puede decir qué entiende con sus palabras qué es el sexismo? Ojo, que no tiene nada que ver con el sexo, le hago la aclaración. ¿Ya? A ver, ¿quién me dice? A ver, participen, por favor. Profe, a ver. Yo, según lo que tengo entendido y creo, el sexismo básicamente es discriminar a una persona por su sexo o orientación sexual. Así que, por lo que yo entiendo. Bueno, a ver, ¿quién más? Sí, está correcta su respuesta en parte, pero a ver, ¿quién más cree que es el sexismo? A ver. Manuel. A ver, Manuel. O escríbanlo por el chat que yo lo leo. Ya no lo que tengo es que es la discriminación que sentimos, pero por una persona de nuestro sexo opuesto. Es lo que tengo. Exactamente, señorita. ¿Y cómo se llama? Normalmente ha oído dos términos que se llaman machismo y feminismo. Sí. Entonces, el machismo, recuerde que es considerarse el sexo masculino por encima de el femenino, y el femenino, cuando hay feminismo, es todo lo contrario. Entonces, esa es una consecuencia negativa que tienen a veces los que tienen autoestima demasiado baja, considerar que su sexo, es decir, de cual pertenece, su género sexual, se cree más por encima del otro, que en ese caso sería si un hombre, una mujer, y la mujer hacia un hombre. Entonces, como pueden ver, la autoestima, y podemos seguir hablando de la autoestima ya, porque es un término más, pero en realidad quería hablar de autoestima antes de entrar en el tema que nos compete, que se llama mecanismo para elevar la autoestima. Hay ciertos mecanismos de que nos permiten elevar la autoestima. Entre ellos, el primero es siempre ser positivo ante cualquier eventualidad. ¿Ya? Expresarse de manera positiva, expresarse, ser su propio vocero. ¿Cómo así que ser su propio vocero? Y volvemos al ejemplo de las exposiciones. ¿Por qué? Porque no es decir yo debo hacer una exposición. ¿Por qué? Porque es que necesito una nota. No, la palabra no es yo debo. Yo puedo hacer una exposición. Ahora, cuando usted llega y se dice yo voy a hacer esa exposición, voy a salir bien, voy a demostrar que yo sí puedo, usted está haciendo su propio vocero. Cuando termina y la hace bien, usted mismo se felicita. ¡Wow! Nicolás, lo hiciste bien, te felicito, aquí es la cuestión. Uno tiene que ser su propio vocero, ser siempre en cuestiones positivas. Generalmente generamos negativismo.
de pronto estamos estudiando y no tenemos para pagar la pensión, etcétera. Entonces entramos en una crisis diciendo, no, que no tenemos esto. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ahí comenzamos y todo lo que usted diga con su palabra, sugiere con su boca, también se le cumple. Siempre yo, por lo menos, a pesar de las circunstancias de que me pueden estar generando cualquier, ya le dije odontólogo y no he podido trabajar en mi profesión, entonces yo tengo que sacarle el lado positivo a esa situación. Entonces hay que generar positivismo. Ahora, una de las cosas más importantes es tu imagen. ¿Ya? Usted tiene que manejar su imagen, pero hablando no de imagen de la forma de ser, sino de su presentación con su vestimenta. Yo le hago una pregunta. Si usted va por la calle, usted va a la calle y encuentra a dos personas que venden cintos, uno bien elegante y el otro, el clásico tintero, que es con sus chancleticas, su camisita rota, su pantaloncito corto, y el otro bien, camisa manga larga, un buen pantalón, uno bueno. ¿A cuál de los dos le compra? ¿Al que está bien vestido o al que está mal vestido? Al que está bien vestido. Porque todo entra, ¿por qué? Por los ojos. Por los ojos. Entonces, si yo le digo una cuestión, se puede imaginar, yo creo que ya de pronto en un futuro, de pronto podría conocer personalmente. Usted se puede imaginar que estuviéramos en el salón de clase, yo llegara a usted con sudadera, sudado, todo, no digo donde estuviera parado. ¿Usted qué se puede imaginar? Este es el mejor de nosotros. Usted se lleva una mala imagen. Y eso es lo mismo que se puede llevar. ¿Por qué? Porque la impresión es la que vale. Es la que vale, exactamente. Entonces, cuando uno tiene que ajustar su imagen al sitio donde vas, si tú vas a un estadio, al Metropolitano, tú no vas vestido de chaqueta o vestido de tintero, tú vas con ropa deportiva. Si va usted a un matrimonio, usted va bien elegante. Si va a hacer ejercicio, va con sudadera y toda la cuestión. Entonces uno tiene que ajustar la imagen. Por eso le digo que a veces, si usted va a una institución estudiantil, lo más ideal es que usted vaya elegante, no es que vaya, por dicho, como uno con una fiesta, pero sí vaya, y no se presente en sudadera, ya, porque no van a decir el estudiante tal, no el estudiante del instituto, entonces generaliza. Y como dicen por ahí, por uno pagan todo. Entonces uno tiene que ajustar su imagen, tiene que, la imagen es lo que usted da. Ahí en uno de los foros hay un Goethe, que yo lo coloqué para que usted lo interpretara, que el comportamiento que tú tienes como si cuando tú te ves frente al espejo. Entonces, le pongo a decir, ¿qué quiere decir eso con esa interpretación? Lo que quiere decir es lo mismo, uno tiene que ajustar su imagen según la situación donde esté. Le digo yo porque yo generalmente, como le dije, soy profesor de salud, yo voy todos los días con uniforme. Entonces, ¿para qué? Para enseñarles a los estudiantes míos de salud que tienen que portar el uniforme, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo les puedo decir a ellos que usen el uniforme donde yo no lo hago? O sea, donde yo no lo hago. Entonces, ese ajustar la imagen ayuda mucho a tu autoestima, porque te sientas bien. Bien, ahora, otra cuestión es ayudar a alguien. Quiero hacer una pregunta. ¿De aquí ustedes ha ayudado a alguien, sea familiar o no? ¿Y cómo se ha sentido? A ver, ¿qué me dice de eso? Sí, profe. ¿Cómo, Sí, profe? Sí, la alguna pregunta vez. es que si alguna vez ha ayudado a alguien, ya, que así sea familiar o no. A ver. Pues que él estaba fuera del círculo familiar. Ajá, pero ¿de qué manera lo ayudaste? A ver. A ver, José. Diga. ¿De qué manera lo ayudaste? A ese familiar. O sea, eso fue hace rato, pero fue una señora que se cayó y la ayudé a levantarse en la calle. Ah, entonces, por eso. ¿Y cómo te sentiste? Bien. ¿Cierto? Bueno, ahora yo le pregunto. Vamos a poner dice el señor Daire Bolero y decir, claro, y se siente muy gratificante porque, uno recibe palabras de acción. Entonces le vamos a decir una cuestión. Si usted se le presenta, vamos a ayudar a alguien a ver en qué esta situación, cómo lo manejan ustedes. Y se encuentra con alguien que le pide 1.000 pesos porque tiene hambre. ¿Usted qué le da?
¿Le da la Le plata compro, o le compra algo? le ¿Por qué, compro algo, bro. ajá, ¿por qué usted hace esa situación? ¿Por qué le compra algo? Porque A veces, hay veces que la piden no para comer, sino para otras cosas, para drogarse o cosas así. sí, eso sí es verdad. Exactamente. Pero usted no se da cuenta que hay unos que se enojan. Entonces ya cuando esa persona se enoja, significa que la plata ya era para otra cosa, no tenía hambre. ¿Ya? Entonces, lo más indicado es, como todos los que hemos compartido, por lo que escribieron, es mejor darle algo de comer, ¿ya? Porque es más gratificante. A veces, usted siendo un buen joven, que es madre, no sé, una de las niñas que está ahí, que tenga hijos, creo que es la señorita Alzate. Profe, qué pena, es que no le estamos escuchando muy bien. No se está entendiendo. No, Es que lo que pasa es que paguen está como entrecortado. sí, exacto, paguen los audífonos, apáguenlos y entonces se evita, porque hay uno que está molestando. Señor Manuel, apáguelo, por favor. Listo, se escuchan ahora mejor. Señor Pedro, Mucho mejor, profe. pero apague el micrófono, por favor. Bueno, les decía de que en ese orden de ideas, ya, hablando del punto de espiritualidad, cuando usted siendo un buen joven o un buen hijo y usted da 1.000 pesos a una persona que literalmente le está diciendo que va a comer y lo coge para drogarse, usted se está haciendo cómplice de ese vicio, ¿ya? Y eso también es malo desde el punto. Entonces, uno en ese punto es mejor Profe, pero disculpa, ahí sí depende eso. Ajá, Que si cuénteme. usted le da dinero y usted no sabe que si lo va a gastar en vicio, en comida, y eso va en cada persona. Sí, pero es que yo le estoy diciendo, si usted llega y le dice, yo no te puedo dar dinero, pero sí te doy de comer, así él no quiera comida, entonces lo más sano es no darle nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted no está cometiendo ninguna falta, porque usted no está ayudando a esa persona a enviciarse más. Usted dice, no quiere comida, pero tampoco te da los 1.000 pesos. Ya, listo, y usted se va. No va a tener cargo de conciencia ni nada de cuestión. ¿Por qué? Porque usted le ofreció la alternativa de la comida. Ahora que él no ha dicho que tenga hambre, ok, pero igual usted le dice, yo no te puedo dar la plata, pero te puedo dar algo de comer y cuando tenga hambre, pues te lo comes. Entonces pero literalmente y mire, vea, yo he visto casos que ponen a los niños a pedir plata. Entonces, ¿por qué? Porque uno cree que es un bebé, que no sé qué más. No, eso es patrocinar sinvergüenzura de los padres. Mientras los padres están tranquilos, entonces ponen a los hijos en eso. Y entonces tampoco. Entonces uno mejor le dice al niño que si quiere comer y entonces uno mejor le compra algo al niño. Ya. Sí, señor Pedro. En la 72, al frente de la Americana, ahí siempre se sube un niño con una señora, se suben en los buses, lo ponen a cantar, muchachos, y ahí recogen platos, o sea, pero lo que me refiero es que los padres ponen a los niños a pedir plata para que la gente se conduela y les dé así demás. Y así pasan toda la vida. Exactamente. Entonces, mira que cuando usted dice, ¿pero qué tiene que ver con mi autoestima? Claro que tiene que ver. ¿Por qué? Porque es que eso va ligado a tus sentimientos. Recuerde que la autoestima son sentimientos. Y si usted actúa correctamente, usted está elevando su autoestima. Usted no está cometiendo errores. Yo personalmente, yo hago eso. Si a mí, un niño me yo le digo, te compro algo de comer, pero dinero no le doy. ¿Por qué? Porque es que ese dinero ponen a veces a los padres, a los niños, a hacer eso. Y entonces, ¿qué estamos? Estamos contribuyendo a la mala educación de ese niño que va a hacer lo mismo cuando esté más grande, porque es el mismo ejemplo del padre. ¿Ya? Entonces, una de las cuestiones también de que hay que manejar en la cuestión de la autoestima, en la cuestión de cómo elevar la autoestima, está la de esta situación en la cual usted tiene que saber de las experiencias propias.
esas experiencias que de pronto han sido negativas en su vida, no volverlas a repetir. Sacarle el provecho de esas equivocaciones y no quedarse como diciendo, ay, que esto, o sea, dándose mala vida. Simplemente hay que sacarle lo bueno de esa equivocación, verle la parte positiva. Como le digo, uno tiene que manejar siempre ese positivismo. A ver, en cuestiones también de cómo se eleva, hay que hacer las cosas que usted pueda realizar, que sean factibles de realizar, esas metas y esos objetivos que usted pueda alcanzar. Eso dependiendo de su edad. Eso no quiere decir, por lo menos un ejemplo, mira que el señor de KPC, un señor ya casi de 70, 80 años, que no se hizo rico en la vejez. Le dieron un dinerito y sacó igual. Entonces son cuestiones que uno tiene que la autoestima es importante, porque uno le puede sacar provecho a eso y tenerse y llenarse de confianza para conseguir las cosas, la meta de lo que uno se propone a lo largo de su vida. Eso también te ayuda a la crianza de tus hijos. Recuerden que uno como padre, y para aquellos que están aquí, los que están aquí en la videoconferencia, uno no le enseñan a ser padre, uno se vuelve padre a lo largo del camino, con errores, con aciertos, etc. Una de las cuestiones que mejor maneja en el mecanismo de elevar la autoestima es ¿cómo es? El de cuando usted se fija los planes, los objetivos. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es su meta a corto plazo que tienen ahora? A ver, ¿quién me dice? A corto plazo. A corto plazo. Graduarse. Graduarme, Aaron. Y a largo plazo sería terminar la profesional. Exacto. Exactamente. Entonces, en eso nos llevaría a otro tema que lo veremos más adelante, que se llama que es sobre ¿cómo se llama? La teoría de la motivación, que tiene que ver con las necesidades de Abraham Maslow, que a veces alteramos ese seguimiento, esas bases, entonces nos vamos con el orden, sino que comenzamos en forma desordenada, entonces también eso nos ayuda a detener cómo es lo que uno desea emprender, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando veamos esa teoría de la motivación, entonces entenderán un poco porque todos mis temas van ¿cómo es? Los trato de que sea un complemento uno del otro. Bien, entonces, ya con esto terminamos por el día de hoy, ya tenemos una hora. Ya le voy a hacer una salvedad para que cuando alguien pregunte en el grupo, entonces usted lo pueda, si yo no ¿cómo es? Puedo responderla,